Hola, vamos a iniciar con el tema de PER probabilístico. ¿Cuándo utilizamos PER probabilístico? Cuando no conocemos con certeza la duración de las actividades, porque el proyecto es nuevo o es único, y entonces lo mejor es establecer un intervalo posible en el que se pueda efectuar el proyecto. Entonces, si se fijan, aquí en PER probabilístico lo que tenemos es nuevamente la lista de las actividades que componen nuestro proyecto, sus relaciones de precedencia y el intervalo en el que consideramos que es posible llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, vamos a ver la actividad A. La actividad A es posible que la tengamos lista o que la terminemos en 4 semanas, ¿sí? Pero como no conocemos con certeza cuál va a ser su duración, es posible que la tengamos lista hasta la semana 12. Entonces, si se fijan, es un intervalo que va en el más rápido, que serían las 4 semanas, y en el que nos tardaríamos más, que serían las 12 semanas. Entonces, por llamarlo de alguna manera, podemos decir que tenemos un tiempo optimista para la actividad A. Lo más pronto que podemos terminar esa actividad A es en 4 semanas, que es nuestro tiempo optimista, y lo vamos a representar por la letra A. Pero, sin embargo, como ya dijimos, la actividad A es posible que la terminemos no en 4, sino que nos vayamos hasta la semana 12, que sería el mayor tiempo posible que consideramos tendríamos lista la actividad 12. Entonces, el mayor tiempo de duración que nosotros consideremos de este intervalo posible para A es el tiempo pesimista. Y de manera intermedia tenemos otro tiempo, que es el intermedio, que sería el tiempo más probable, y lo vamos a representar por la letra M. Entonces, si ustedes se fijan, para cada actividad, como no conocemos con certeza cuál es la duración de esta actividad, pues tenemos el tiempo optimista, que lo vamos a definir como el tiempo en que hacemos la actividad en caso de que no haya ningún contratiempo y todo salga de manera ideal. Por ejemplo, para la actividad A, si todo nos sale bien, sin ningún obstáculo, podríamos tener la lista en la semana 4. Pero lo más probable es que la tengamos lista en la semana 5. Y en caso de que tuviéramos muchos contratiempos y muchos obstáculos para llevarla a cabo, nos iríamos al tiempo pesimista, que sería en la semana 12. Entonces, así para cada actividad tenemos el tiempo optimista, que sería lo más pronto que podríamos tener el proyecto si no hay ningún contratiempo. La actividad B la podríamos tener lista en una semana, pero lo más probable es que la terminemos en 1.5 semanas. Y el tiempo pesimista, si tenemos diversos contratiempos, podría ser que la terminemos dentro de 5 semanas. Entonces, para PER probabilístico vamos a tener este rango, porque no conocemos exactamente cuál va a ser el tiempo en que la tengamos lista, pero sí consideramos que lo más pronto que lo podemos tener, que este es el tiempo optimista, el tiempo más probable en que la podemos terminar, y el tiempo pesimista, que sería lo más tarde, lo más que nos podríamos tardar por cualquier situación o problema que se nos pudiera presentar, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, para la actividad A tenemos un rango posible de tiempo. A diferencia de los otros, del método de la ruta crítica, que habíamos señalado que una de las características del método de la ruta crítica es que consideramos o conocemos con certeza la duración de la actividad. En PER probabilístico no sucede eso. Tenemos 3 tiempos posibles de ocurrencia para la actividad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en PER probabilístico es, como siempre, hacemos nuestra red con las relaciones de precedencia. Por ejemplo, aquí A y B no tienen ninguna actividad que les preceda, por lo tanto, podemos iniciarla de manera simultánea desde el inicio del proyecto.
para hacer la actividad C, D y E, no las podemos hacer hasta que no hayamos concluido la actividad A. Entonces, si se fijan, el nodo 2 representa la fecha en que terminamos A, y entonces ahora sí, ya podemos hacer la actividad C, D y E. Para hacer la actividad F, no la podemos hacer hasta que termine C, y bueno, así sucesivamente. Tenemos aquí la construcción de nuestra red con las relaciones de precedencia. Una vez que tenemos nuestra red, tenemos que obtener la ruta crítica, para lo cual tenemos que sacar los cuadrados, los triángulos, y a partir de esto, pues elaboramos nuestra ruta crítica. Y así, aquí si se fijan, ya tenemos marcada nuestra ruta crítica, que es la ruta crítica está compuesta por las actividades A, E, H, I y J. Y si sumamos estas actividades, tenemos que la probabilidad de tener terminado este proyecto en 17 semanas o menos es de 50%. Ahora, en este caso, si ustedes se fijan, estamos haciendo nuestra red con cierto tiempo para cada actividad. ¿Cuál es el tiempo que vamos a tomar para hacer nuestra red? Ustedes se preguntarán, ¿tomamos el tiempo optimista o tomamos el tiempo más probable o tomamos el tiempo pesimista? Pues resulta que no vamos a tomar ninguno de nuestros tres tiempos, sino que vamos a calcular el tiempo esperado. Y para calcular nuestro tiempo esperado, tenemos esta fórmula. Tenemos que el tiempo esperado es igual a más 4 veces M más B entre 6. Recuerden ustedes que A lo tenemos representado por el tiempo optimista, M es el tiempo más probable y B es el tiempo pesimista. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta fórmula del tiempo esperado? Lo que nos dice es, el tiempo esperado es igual al tiempo optimista más 4 veces el más probable más el pesimista entre 6. Si ustedes se fijan, esto es una fórmula de probabilidad donde nosotros estamos sacando un promedio de los tiempos que tenemos, ¿sí? Vamos a calcular, para que quede más claro, el tiempo esperado de la actividad A utilizando esta fórmula. Entonces nos dice que debemos de tomar el tiempo optimista, que en este caso es que es A, que es 4, nuestro tiempo optimista. Aquí lo tenemos, ¿sí? Tenemos nuestra fórmula, el tiempo esperado de la actividad A es el tiempo optimista, que es 4, ponemos nuestro 4, más 4 veces M, entonces ponemos más 4 veces el más probable, que es 5, más el pesimista, que es 12, más 12. Y eso lo dividimos entre 6. Entonces, esta fórmula del tiempo esperado, si ustedes se fijan, es un promedio. Estamos sacando el promedio porque tenemos 4 datos. Tenemos 4 datos porque si ustedes se fijan, al más probable lo estamos multiplicando por 4. ¿Por qué multiplicamos por 4 al tiempo más probable? Porque estamos considerando de manera estadística que el tiempo más probable tiene 4 veces más probabilidad de ocurrencia. Vamos a ejemplificarlo con la actividad A. Dice, la actividad A en el tiempo optimista la tenemos lista en 4 semanas, pero lo más probable es que lo tengamos en 5 semanas. Entonces, estadísticamente consideramos que es 4 veces más probable que la tengamos lista en 5 semanas. ¿Por qué? Porque 5 es el tiempo más probable. Entonces, le estamos dando 4 veces, estamos considerando 4 veces más probable que A la tengamos lista en 5 semanas, ¿sí? Entonces, si aquí nosotros estamos multiplicando por 4, o sea, 4 veces más el tiempo más probable, lo que estamos haciendo es
estamos haciendo esto en nuestra operación. 5 más 5 más 5 más 5. O sea, le estamos dando un peso de 4 veces más probable. Ajá. Y si se fijan, únicamente estamos considerando una vez el optimista, entonces estamos sumando solamente una vez el tiempo optimista y una vez el tiempo pesimista, que en este ejemplo son 12, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo más probable, un peso de 4 veces para el más probable, porque estadísticamente esto es más probable que suceda, más el pesimista, que puede ser en 12, y como tenemos 6 datos, si los contamos aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, estos 6 datos lo estamos dividiendo entre 6, entonces realmente estamos sacando el promedio de nuestros 3 tiempos. Entonces esta operación la estamos dividiendo entre 6, que es esto, es lo mismo que tenemos aquí. El tiempo de A es igual a 4, que es el optimista, más 4 veces el más probable, que es 5, más el pesimista, y lo estamos dividiendo entre 6 porque son 6 datos posibles para esta actividad. Entonces, al dividirlo entre 6 estamos sacando el promedio. Entonces, el tiempo esperado para la actividad A es de 6 semanas. Y en esta columna vamos a poner aquí el resultado de esta operación para la actividad A, que es 6. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para las demás actividades. Entonces ahora vamos a calcular el tiempo esperado para la actividad B. Entonces, con nuestra misma fórmula, que la tenemos aquí, es el tiempo optimista, que es una semana, más 4 veces el más probable, 4 veces el más probable, más el pesimista, que es 5, entre 6. Sacamos nuestro promedio, esta operación nos da 2 semanas. Entonces ponemos aquí que el tiempo esperado para la actividad B son 2 semanas. Y así sucesivamente hacemos lo mismo. Calculamos el tiempo esperado para la actividad C. Aquí tenemos los cálculos. El tiempo esperado para C son 3 semanas. El tiempo esperado para la actividad D, que nos da como resultado de la operación 5 semanas, y así sucesivamente. Ya tenemos aquí en esta columna el cálculo de todas las actividades de este proyecto. Entonces, como ya vimos aquí que lo que estamos calculando con esta fórmula es un promedio, pues resulta que si este es el promedio, entonces este tiempo esperado tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%, ¿sí? Entonces aquí por eso pusimos nuestra fórmula del tiempo esperado, y aquí anotamos que esta fórmula lo que nos da como resultado es la probabilidad de ocurrencia del 50% para cada actividad. Por ejemplo, la actividad A estamos poniendo 6 semanas. Quiere decir que para la actividad A hay una probabilidad del 50% de que la tengamos lista en 6 semanas. La probabilidad de que la actividad B la tengamos lista en 2 semanas es del 50%. Para la actividad C, el tiempo esperado lo que representa es que existe una probabilidad de 3 semanas de que la actividad C la tengamos lista en 3 semanas, ¿sí? Entonces, entonces vamos con A. La actividad A. Ya dijimos, puede ser que yo la tenga lista en 4 semanas, pero también existe la probabilidad de que la tenga yo lista hasta la semana 12, que sería el tiempo pesimista, ¿sí? Y estas 6 semanas que tenemos aquí, ¿sí? Existe una probabilidad del 50% de que la actividad A la tengamos lista en 6 semanas. Es decir, puede ser que yo la termine en 4, o puede ser que la termine hasta la semana 12, pero existe una probabilidad del 50% de que la actividad A la termine en 6 semanas, ¿sí? Y bueno, entonces, en base a esto, nosotros, cuando construimos nuestra red, lo que vamos a notar en la red
no es ni el tiempo optimista, ni el más probable, ni el tiempo pesimista. Esta red la vamos a hacer con el tiempo esperado. Entonces aquí vamos a poner en la actividad A que su duración es de 6 semanas. La actividad B, su duración es de 2 semanas. La actividad C, su duración es de 3 semanas. Y así, el tiempo esperado es el que vamos a utilizar nosotros para calcular nuestra red. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí en la red el tiempo esperado fue el que anotamos, ¿sí? Entonces, con esos tiempos, nosotros hacemos el cálculo de la ruta crítica, sacamos nuestros cuadrados, nuestros triángulos, obtenemos la ruta crítica que está formado por A, E, H, I y J con 17 semanas. Y como esta red la elaboramos con el tiempo esperado, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos listo el proyecto en 17 semanas? Pues la probabilidad es del 50% porque nosotros lo hicimos con la fórmula, considerando el tiempo esperado que representa una probabilidad del 50%. Entonces, este proyecto tiene una probabilidad del 50% de que lo tengamos listo en la semana 17. ¿Sí? Ahora, ¿por qué este proyecto tiene una probabilidad de que lo terminemos en 17 semanas del 50%? Porque existe la probabilidad de que lo terminemos antes o lo terminemos después. ¿Por qué? Por el tiempo optimista. Si nos fuéramos con puros tiempos optimistas porque todo nos salió de manera ideal, no tuvimos ningún contratiempo, entonces este proyecto existe la probabilidad de que termine o que lo tengamos listo en menos de 17 semanas, ¿sí? Pero también existe la probabilidad de que no lo tengamos listo en 17 semanas, sino que tardemos más en entregar este proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos los tiempos pesimistas, que ya dijimos que si tenemos muchos obstáculos o contratiempos, puede ser que nos tardemos más. Entonces, este proyecto, si nos vamos con todos los tiempos pesimistas, existe la probabilidad de que tardemos más tiempo en llevarlo a cabo. Entonces, en este caso, lo único que tenemos hasta el momento es que sabemos que existe un 50% de probabilidad de que tengamos listo el proyecto en 17 semanas. Y bueno, este ejercicio está basado en las copias que les envié. ¿Sí? Ahí ustedes pueden observar este ejercicio. Y la pregunta, una de las preguntas que se hacen es que ¿cuál es la probabilidad de que tengamos listo este proyecto en 20 semanas o menos? Entonces, para contestar esa pregunta, lo que vamos a utilizar es esta fórmula de Z. Es decir, vamos a recurrir a nuestras clases de probabilidad y estadística que ya ustedes tomaron y vamos a calcular Z. Z es la distribución normal, entonces tenemos que calcular la distribución normal con esta fórmula donde X representa la incógnita, M es la media de la duración del proyecto y eso lo vamos a dividir entre la desviación estándar del proyecto. Entonces, vamos a empezar con esta fórmula. Tenemos que Z es igual a X, la incógnita. La incógnita, la pregunta que queremos resolver es cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 20 semanas o menos. O sea, X vale 20. Queremos calcular la probabilidad de terminar el proyecto en 20 semanas o menos. Entonces, 20 es la incógnita. Menos la media de la duración del proyecto. ¿Cuál es la media de la duración del proyecto? La media son 17 semanas. Porque ya dijimos
que este proyecto tiene una probabilidad de terminarlo en 17 semanas del 50%. O sea, esta es la media. ¿Por qué? Porque ya dijimos que lo hicimos con el tiempo esperado, que tiene una probabilidad de que lo terminemos en 17 semanas, entonces es la media. Se está calculando con la media. Entonces, 17 es la media de la duración del proyecto entre la desviación estándar del proyecto. Entonces, para calcular la desviación estándar del proyecto, primero tenemos que calcular la varianza del proyecto. Esta fórmula de la varianza, ustedes ya la vieron. La vieron en sus clases de la prepa. Entonces, esta fórmula de la varianza ya les debe de ser muy familiar. La fórmula de la varianza es igual a B menos A sobre 6 al cuadrado. Recuerden que B es el tiempo pesimista. Le vamos a restar A, que es el tiempo optimista, entre 6 al cuadrado. Entonces, ¿qué representa la varianza? La varianza es una unidad de medida estadística que representa la medida en que puede variar el proyecto. Y para calcular la varianza del proyecto, lo que vamos a calcular va a ser la varianza de las actividades críticas. Es decir, solamente voy a calcular la varianza de A, la varianza de E, la varianza de H, la varianza de I y la varianza de J. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, este proyecto puede variar, ¿sí? Tenemos que solamente hay una probabilidad del 50% de que lo acabemos en la semana 17, pero puede disminuir por los tiempos optimistas, o sea, puede variar hacia abajo, o puede variar hacia arriba por los tiempos pesimistas. Entonces, hay una variación del proyecto que va a estar determinada por el límite del tiempo optimista y el tiempo pesimista. Entonces, nosotros vamos a calcular la varianza de cada una de las actividades críticas y la suma de esas varianzas de las actividades críticas nos va a dar la varianza del proyecto, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos que vamos a empezar por calcular la varianza de A, que es crítica. Entonces nos dice, es el tiempo pesimista menos el optimista entre 6. Entonces para A, el tiempo pesimista son 12, menos el optimista, que es 4, entre 6. Entonces nos da 12 menos 4 entre 6 al cuadrado. La varianza de la actividad A es de 1.78. Después la siguiente actividad crítica es C,